Vamos al decálogo, venga, vamos al asunto de los consejos prácticos. Es decir, porque como hay un montón de preguntas, llevamos meses contestando preguntas, esto de organizarlo en decálogos es una forma práctica de contestar a muchas preguntas a la vez. 10 recomendaciones para los adultos mayores, de 20 a 60 años y con familia, que tiene sus, en fin, singularidades. Primer consejo. Eso es un testamento, Burgueño, no es un consejo. Si tienes salud previa y menos de 60 años, puedes ser afectado por la COVID-19, pero el número de enfermos severos por ella son muy bajos. Cualquier gripe, modelo influenza, puede afectar de una forma similar. Así que, responsabilidad, mantener tu actividad con las precauciones adecuadas para ti y organizar las precauciones de tu familia y proteger a tus mayores. Responsabilidad de impedir el contagio en tu centro de trabajo, con los compañeros, con los clientes, con los de tu empresa, etcétera. Es el eje de seguridad de la epidemia. Bueno, yo creo que la mayor parte de los contagios, lo ha dicho hoy el Instituto Carlos III, del Ministerio, depende del Ministerio, en un trabajo en el que la mayor parte de las transferencias y contagios se están dando en España en las familias. ¿Y cómo? Pues evidentemente porque alguien entra y sale, claro, a la búsqueda, claro. Y por lo tanto, tanto la madre como el padre, tanto el uno como el otro, han de estar en condiciones de llevar y ordenar para no contaminar a todos los elementos familiares. Así que autogestión, que decía Tito el yugoslavo. Sociedad adulta. Eso es, sí, claro, es que es el tema. Segundo consejo. A ver, lleva siempre puesta tu mascarilla cuando estés con otras personas y toma tu distancia a más de 1,5 metros en el exterior. Bien, en tu desplazamiento, si vas a transporte público, pues procura coger los momentos más holgados, quizás minutos antes del... Sí, precaución, ¿verdad? No vayas en la hora punta, si es posible, en fin. No siempre es fácil, ¿verdad? Porque los autobuses urbanos les han dado 58, los que no son de los grandes, los dobles, 58 pasajeros. 58 pasajeros son muchos pasajeros y el contacto, la proximidad es importante. Así que si se puede evitar que el transporte sea masivo, mejor. Y en interiores, muy importante, porque es la gran cuestión, en interiores, que se ventile bien la habitación, ventanas abiertas y que el aire acondicionado se adapte a las nuevas tecnologías y conocimientos para disminuir el contagio, o sea, que vaya para abajo. Ahora bien, como esto último es más complicado, lo de las ventanas es fundamental y no pasa nada porque entre frío. El otro día yo llevé a mi padre al otorrino. ¿Cómo estaba la otorrina? Con las ventanas abiertas de par en par en la consulta. Bueno, claro, es que es natural, por ahí va entrando gente. Porque sabe lo que le entra por la nariz y por la boca. Exactamente. Y lo que le purifica. Exactamente, así que bueno, va entrando mucha gente mayor, él tiene las ventanas abiertas todo el tiempo. Pues esa es la cuestión. Tercer consejo. Lavarse las manos, guardar las distancias y saludarse sin contacto, que son exigencias básicas en esta epidemia. En la familia, que todo el mundo se acostumbre a hacer lo mismo, sobre todo si salen y vuelven a diario, cosa que con un chaval de 15 años, por ejemplo, es la norma. Y además es fácil hacerlo. O sea, mi experiencia es que es muy fácil acostumbrarles. A los más pequeños, tranquilizarlos y que vivan sin terror la epidemia. Esto es fundamental. Esto es fundamental, porque el terror de los mayores casi que ya no se puede evitar, pero de los niños sí, por favor. Los niños están aterrorizados, lo dicen los psicólogos infantiles, y desde luego lo comprueba uno en el que van... luego se liberan en el colegio, pero sin embargo en la calle se les ve totalmente inhibidos y les va a afectar seriamente 1 año y pico, como va a ser, bajo esta pandemia, si no se toman consejos de este tipo. Y si está usted asustado porque alguno de la familia se ha contagiado, usted ha estado el fin de semana con otro que resulta que ha dado positivo, pues usted pide en el trabajo confinarse 10 días y le van a decir que sí. Hombre, claro. Así pero que... además, pero vamos, le van a dar hasta la baja laboral. Cuarto consejo. Los objetos, que pueden... Este es un asunto enormemente polémico, pero nos atenemos, digamos, al canon, ¿no? al ortodoxo. Si los objetos pueden llevar el virus algunas horas, que esto parece que es así, aunque haya gran polémica sobre qué objetos y cuánto tiempo, el Ministerio ha dado unas cifras, digamos, las canónicas. No, eso está bien dado. Así que conviene consultarlo.
Conviene consultarlo sobre todo cuando uno trabaja en un sitio en el que continuamente está tocando cosas de otros. Claro, y cuando uno se retira de una mesa, evidentemente uno debería limpiar esa mesa con solución hidroalcohólica o simplemente con agua y jabón generoso. El jabón disuelve muy bien este virus. Por eso vamos, porque tiene una capa, las proteínas tienen una capa de grasa que lo están recubriendo, de lípidos, y por lo tanto se disuelve muy bien y rompe la estructura proteica. Quinto consejo. Mantén la serenidad en el grupo. Ya hablaremos de esto, sí. Mantén la serenidad en el grupo familiar. Es necesario cumplir con las normas que se dictan. Las normas, muchas parecen ridículas, pero aminoran la relación con personas. Esto es importante por lo siguiente. Vamos a ver. Todos estamos de acuerdo, me parece a mí, en que uno lee el catálogo de normas que los poderes públicos nos administran y da la impresión de que se han vuelto locos todos. ¿Sí? Ahora bien, es verdad que son medidas, digamos, que proceden de una situación desesperada. No son exactamente medidas para frenar al virus, son medidas para porcentualmente rebajar la posibilidad de contagiarse. Claro. Entonces tómeselas usted así, porque no hay más tu tía. Si nos dicen prohibido que los que empiece el apellido por A, B, C, hasta la letra D, se reúnan hoy con alguien, diré usted, bueno, pues esto es una ridiculez, mañana me voy a reunir con el doble. No, se aminora los contactos. Y claro, Cataluña acaba de decir que cierra. A mí me parece exagerado, me parece todo esto muy exagerado. ¿Por qué? Porque hunde la economía del país. Que cierra los bares... Y los restaurantes, 15 días y además todo, completamente chapados. Luego nos lo contará Ignacio Garriga. Todo esto es una cadena en el que se pierde una guerra por la herradura del caballo, y es que esto es así. Eso es un clásico, sí señor. Sexto consejo, venga, como decía el otro, deprisita que es gerundio. Venga, sexto consejo. En tu pueblo, en tu ciudad, se necesitan voluntarios en esta epidemia. Por cierto, esto es la cosa de los rastreadores famosos. No sé por qué a alguien le ha entrado la idea de que los rastreadores tienen que ser doctores en Harvard. Y no es preciso, en realidad. No. Es un trabajo de call center, como dice Esperanza Aguirre, es cierto. Yo diría que es un trabajo de la sociedad, claro. De quien... pero si además es que tiene que ser así. Oiga, usted es positivo. Tiene que recordarme usted, aquí tiene usted un papel en blanco, siéntese y me dice usted con quién ha estado desde hace 5 días. Y dice, se lo va a decir su padre, yo le voy a decir los que creo que son inocuos. Ya. Haga usted el favor de mantener sus relaciones y sea leal con sus contactos y llámeles diciendo que es positivo. En todo Eso caso, del rastreador es, ya te acuerdas de Forges diciendo aquel chiste de acabo de inventar la póliza sin goma. Pues habrá que crear el esto sí que es generacional. Habrá que crear el puesto de pegador de pólizas y saber la contestación del otro. No me acuerdo. Ya te acordarás de mi cuñado. O sea... Ahí estamos. En fin. Bueno, lo elemental, o sea, la higiene, la temperatura, etcétera. Al final es que cada uno puede ser agente de esto. Séptimo consejo. Por la mañana hay que volver a tomarse la temperatura todos los días antes de ir al trabajo, a la escuela, a la universidad, y con 37 grados, alerta. Alerta no quiere decir terror, quiere decir simplemente alerta, y llamas al médico. Y llaman al médico, efectivamente. ¿Vale? Y quedarse en casa. O sea, esto es muy interesante. El chico se tiene que quedar en casa, trastorna la vida familiar, pero se tiene que quedar una de las personas con él, probablemente, o no avisar a los abuelos, porque probablemente es decir, vamos a llevarle la enfermedad al abuelo, pero tiene sus soluciones. Yo estoy convencido de que en cualquier empresa hoy esto, y además en la Seguridad Social, da la baja. O sea, no hay ningún problema. Octavo consejo. Vamos con él. Tos, estornudos, dolor de cabeza, vómitos, los síntomas habituales
se pone usted en contacto, sobre todo con el asunto de la falta de olfato y los dolores musculares generales. Los otros realmente nos pasan a todos con el cambio de estación, etcétera. Pero tanto los dolores musculares generales, además son dolores muy característicos, o sea, estás hecho polvo, como la falta de olfato o la dificultad para respirar. Ojo, esos son los signos de alerta fundamentales. Y hay que comunicar de inmediato, y esto es efectivamente obligación de cada uno. Yo tengo un caso bastante cercano, por cierto, de una persona que en 2 días ha fallecido. En 2 días, un tipo de mi edad, que empezó con estos síntomas y no le parecían graves porque no lo eran. No, pero es verdad que este virus la falta de aire de un momento a otro, claro. La falta de aire puede desencadenar una reacción. Le baja la saturación. Eso es una cosa, efectivamente, que hay que tener muchísimo cuidado porque este virus es así. En fin, ya otro día hablaremos de por qué demonios es así este virus, pero esto es otra historia. 9º consejo. Los médicos o enfermeros te van a prescribir una PCR y a toda la red de contactos quizás un test de antígenos rápido. Hay que seguir aislado mientras se conoce el resultado. Si es positivo, pues ya sabe usted, a lo que diga el médico. Y a estas edades, es decir, hasta los 60, que es de lo que estamos hablando, es muy probable que la enfermedad se vaya a pasar en casa y andando. Pero andando quiere decir que a tu alrededor, mucha precaución. Mucha precaución. Que no se vaya a contagiar. Efectivamente. 10º y último consejo. Reduce los contactos físicos todo lo posible. Si cada uno lo reduce a la mitad, los contagios bajan a la mitad. Ojo a lo que acaba de pasar, por ejemplo, en los colegios mayores universitarios de Andalucía, donde un exceso de proximidad, llamémoslo así, ¿verdad? Un clásico diría de promiscuidad, pero no sé, en fin, ha generado entre los jóvenes una cantidad de contagios descomunal, desproporcionada respecto a la población. Pero claro, si te juntas con 10 a charlar, a beber, pues al final es que esto lamentablemente es así. Mientras sea en el colegio mayor y no se lo lleven a los profesores donde está el problema. O a los abuelos, eso, pues bueno, pues a trabajar y que caigan las bombas. O sea, es que realmente esta gente, esta edad, no les pasa nada, no les pasa nada. Muy importante el punto 2, es decir, la responsabilidad es crear un espacio de seguridad en torno a los vulnerables. Y creando un espacio de seguridad en torno a los vulnerables, el resto de la vida puede seguir normal, dentro de lo que cabe, pero normal de verdad, no la nueva normalidad esta que suena orwelliana y horrible del gobierno, sino normal. Pero el espacio de seguridad hay que crearlo y eso puede ser una responsabilidad personal. Yo creo que será mañana cuando demos las recomendaciones para que esta epidemia que ahora nos empieza el invierno y van a tener la agresividad propia de la estación, sepamos los mayores exigir a la sociedad y a las autoridades el respeto absoluto a una vida normal, mental, social, culturalmente, y que convivamos en paz y con la menor digamos, incidencia del virus. Doctor Burgueño, muchísimas gracias. Mañana más. A vosotros, ¿Vale? muchas gracias. Gracias, muy buenas noches.